Buenos días, les saluda la señora Jacobo, del curso de Biología, sesión número 4, ciclos bioquímicos. ¿Qué son los ciclos bioquímicos? No son otra cosa que circuitos de desplazamiento. ¿Y qué cosas se están desplazando? Pues elementos químicos. Es un circuito de intercambio de elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente que los rodea, mediante una descripción de la distribución, el transporte, la producción y la descomposición. Es muy familiar al ciclo de vida, todo da vueltas. Entre los famosos ciclos bioquímicos que podemos encontrar, tenemos el primero, que es el ciclo del agua. Ustedes ya conocen que en el caso del ciclo de agua tenemos tres estados: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, que es el vapor. ¿Recuerdan el ciclo de agua? Pues comenzamos todo en los mares, llega la luz solar, la evapora, lo lleva a las nubes, se condensa y eso hace que se precipite en lluvia. Esa lluvia llega a las montañas, donde hay nieve, se congela. Luego con la luz solar nuevamente se comienza a evaporar este hielo y llega a los ríos y nuevamente a los mares. Pues este es el ciclo de agua, vital para todos los seres vivos en este planeta Tierra. Luego tenemos el ciclo del carbono, otro ciclo muy importante. En el ciclo del carbono podemos observar que es muy esencial para los seres vivos. El primero y el más importante es el que está relacionado con la fotosíntesis. Ustedes recuerden que las plantas captan elementos como la luz solar, el dióxido de carbono, por las raíces sube agua, sales minerales. Todos estos elementos se conjugan en la hoja, donde se va a producir el alimento que viene a ser la glucosa. Una vez que hace este alimento va liberando oxígeno. Este oxígeno nuevamente es respirado por los seres vivos y expulsan dióxido de carbono, que regresa nuevamente a las plantas. Ese es el ciclo que le estamos mencionando. Otro ciclo importante del dióxido de carbono es lo que justamente mencionaba, relacionado a los hombres y a los animales que se van a alimentar de estos productos vegetales. Por lo tanto, transforman a los hidratos de carbono, aprovechan la energía que existe en el proceso de carbono residual bajo la forma de CO2. El siguiente proceso importante es relacionado a los combustibles fósiles. En algunos casos el carbono presenta las moléculas biológicas que no regresan inmediatamente al ambiente abiótico. Bien. Por ejemplo, en su estado fósil o mineral puede durar millones de años debajo de la corteza terrestre. Pueden sufrir muchas transformaciones. Así observamos que se puede descubrir lo que es el carbono mineral, el petróleo, los diamantes. Dicha materia resurgirá gracias a la erosión y a las erupciones y especialmente la mano de obra humana. La explotación de combustibles fósiles, la extracción de cemento y demás industrias que arrojan a la atmósfera toneladas de dióxido de carbono, y tanto el océano como la tierra otros desechos líquidos y sólidos ricos en carbono. En este caso solo lo que te está diciendo es que los combustibles fósiles van a poder realizarse. ¿Por qué? Porque están influidos en un estado de carbono fosilizado o mineralizado. Luego observamos el actual efecto invernadero, que ustedes también ya conocen. Recuerda que estamos liberando muchas emisiones de dióxido de carbono, no solo los seres vivos, también las industrias, los automóviles y otros tipos de fábricas. Este sobrecarga de dióxido de carbono hace que el planeta se sobrecaliente, y al sobrecalentarse está produciendo menos oxígenos y más dióxido de carbono. Por lo tanto, esto está generando un desbalance en el equilibrio del planeta. Por lo tanto, hay que tratar de bajar estas emisiones de dióxido de carbono. Como una de las formas podría ser plantando más árboles que puedan producir oxígeno y nuevamente le den el balance. El ciclo del nitrógeno es muy importante. La atmósfera tiene un 70% de nitrógeno, pero las plantas ni los animales lo pueden usar directamente. Esto es aprovechado solamente
por las bacterias. Son las bacterias las que van a fijar este nitrógeno atmosférico y lo transforman en nitratos, en compuestos químicos, que luego son aprovechados por los vegetales. ¿Son para qué? Para elaborar vitaminas y otras moléculas orgánicas. Miren la importancia del nitrógeno. Luego estos organismos, animales y vegetales que van a morir descompuestos, son rápidamente comidos o descompuestos por los microorganismos, las bacterias y los hongos, que dan origen a compuestos químicos como el amoníaco. Este pasa nuevamente a la atmósfera para que sea aprovechado por los vegetales. Aquí podemos ver con detalle el proceso del ciclo del nitrógeno. Comenzamos primero con la nitrificación, es el proceso de oxidación del amoníaco, es decir, del ion del amoníaco, que lo van a realizar dos bacterias, los nitrosomas y los nitrobacterias. Este proceso causa que se genere la energía, que es liberada y utilizada por las bacterias como una primera fuente. Pero antes de esto, disculpen, estaba lo que era la fijación del nitrógeno. Como les mencioné, las bacterias fijan el nitrógeno. Aquí van a intervenir las bacterias en general. Actúan sin la ausencia de oxígeno. Están presentes en el suelo y en ambientes acuáticos, ¿sí? Entonces primero rebobinamos fijación del nitrógeno, nitrificación, que lo van a hacer los dos tipos de bacterias, nitrosomas y nitrobacterias. La fijación del nitrógeno, por ejemplo, lo hace las cianobacterias y las bacterias de género Rhizobium, es un ejemplo, ¿no? En la tercera fase vemos la asimilación, es decir, las raíces de las plantas van a absorber este amoníaco o nitrato, lo incorporan al nitrógeno en unas proteínas, en ácidos nucleicos y clorofila. O sea, esto que encuentran en el suelo, que ha sido ya descompuesto por estas bacterias, las células las recogen. ¿Cómo las van a recoger? Pues a través de sus raíces. Y nuevamente lo procesan y es parte de lo que son proteínas, ácidos nucleicos y clorofila. Entonces, cuando el animal se alimenta de este vegetal, va a consumir compuestos nitrogenados y lo transforma ya en compuestos nitrogenados animales. Luego llegamos a la amonificación, que es la conversión de este compuesto nitrogenado en amoníaco, y se inicia cuando estos organismos producen los desechos de la orina y del ácido úrico, sustancias que son degradadas para liberar el amoníaco y el nitrógeno, ¿no? En la amonificación, eso quiere decir entonces que cuando el animal o el ser vivo orina, ¿verdad?, o excreta, esto va al suelo y nuevamente comienza el ciclo del nitrógeno. ¿Ven? Acá lo podemos ver con mayor detalle. ¿Ven? La amonificación, aquí el animalito orina, este es el último paso. Una vez que está este amoníaco en el suelo, hay una asimilación por parte de los vegetales, que se llama la desnitrificación. Luego viene la nitrificación. Al final la asimilación y la amonificación, ¿no? Volvemos al ciclo del nitrógeno. Luego tenemos finalmente lo que es el ciclo del oxígeno. Disculpen, aquí mencionaba también un proceso de desnitrificación en el ciclo del nitrógeno, ¿no? Cómo esto lo van descomponiendo y degradando en nitratos. Bueno, en caso de eso ya se entiende. Desnitrificación es degradar, descomponer. En el caso del ciclo del oxígeno, es un elemento abundante en los seres vivos. Esto lo podemos encontrar en el agua, en el aire, como oxígeno molecular o en el CO2, porque el dióxido de carbono contiene oxígeno. Entonces, el oxígeno es producido por los individuos fotosintéticos, donde el agua es el donador de los electrones para la reducción del dióxido de carbono. Te lo voy a explicar aquí un poco más sencillo. La primera fase es la atmosférica, es la que te decía, que el oxígeno se encuentra en el aire, en el agua, ¿de acuerdo? De allí lo podemos captar. Luego viene la fase de la fotosíntesis. Una vez que atrapa la planta el dióxido de carbono que contiene el oxígeno, hay una reacción química entre el carbono, el agua, la luz del sol, y se obtiene, y de esa forma se libera solamente oxígeno. Luego tenemos la fase de respiración, donde hay un intercambio de gases por parte de los seres vivos, la entrada de oxígeno y la salida nuevamente del dióxido de carbono. Y el último, este dióxido de carbono logra que retorne este oxígeno a la atmósfera.
Y así nuevamente continúa el proceso. Bien, y alguna consulta lo pueden realizar por interno. Si tienen alguna duda adicional pueden consultarlo a través del WhatsApp o pueden ya realizar lo que es la tarea.